El amanecer sobre la colonia de la reina trae consigo un silencio distinto, una calma que parece contener algo más que el simple murmullo del viento. Después de días de incertidumbre, todos sienten que algo está a punto de cambiar. En la casa grande, los relojes parecen latir con el mismo pulso que el de un corazón colectivo. Claudia despierta con la sensación de haber perdido más que un amor. Ha perdido el reflejo de sí misma. La ruptura con Raúl no fue un acto impulsivo, sino una decisión nacida del miedo. Ese miedo que aún la paraliza cada vez que escucha el rugido de un motor, recordándole lo que ocurrió con Mateo. Manuela, al verla llegar con los ojos hinchados, no pregunta nada. Simplemente la abraza. En esa cocina donde tantas veces compartieron risas, ahora solo hay una taza de café frío y el silencio de dos mujeres que intentan recomponerse. Manuela, con la serenidad de quien ha aprendido a sostener el dolor sin romperse, le dice que el amor no siempre muere, a veces se transforma. Pero Claudia no logra creerlo todavía. Mientras tanto, en el despacho de Damián, la tensión se palpa en el aire. Los documentos de Floral descansan sobre la mesa, pero él no los mira. Tiene la sensación de estar ante una trampa demasiado brillante. Gabriel, impecable como siempre, intenta persuadirlo con su tono moderado, casi paternal. Le habla de cifras, de proyecciones, de un futuro próspero si dejan entrar a los italianos. Sin embargo, en el fondo, Damián siente el peso de la intuición. Nada es gratis, piensa. Y aunque Gabriel finja transparencia, hay algo en su mirada que no logra inspirarle confianza. María, desde el rincón, observa la escena con el mismo desconcierto de quien presencia un juego cuyas reglas aún no entiende. Cuando Gabriel menciona el nombre de Masina, la empresa italiana, María frunce el ceño. Lo ha escuchado antes, en conversaciones que él creía que nadie recordaba. En su interior, una chispa de sospecha empieza a prender. Gabriel lo nota, pero disimula con la naturalidad de un actor que ha ensayado cada gesto frente al espejo. En la cantina, Gaspar limpia con esmero las mesas antes de abrir. El aroma a guiso se mezcla con el ruido lejano de los obreros reconstruyendo la sala de calderas. Es ahí donde conoce a David, un joven de rostro amable pero mirada cansada. Hablan del trabajo, del calor sofocante, de la vida que a veces pesa más de lo que deberían cargar. Gaspar, siempre generoso, le sirve un plato de comida antes de que empiece el turno. Entre bocado y bocado, descubren coincidencias. Los dos conocen el valor de lo perdido, los dos saben lo que significa empezar desde cero. La camaradería surge sin esfuerzo, como si se conocieran de otra vida. Cuando David se levanta para marcharse, se cruza con Chema en la puerta. Por un instante, ambos se quedan paralizados. Luego, una sonrisa nerviosa rompe el silencio. No puede ser, dice Chema. David, y de pronto, los recuerdos del pueblo, los veranos interminables, las travesuras en la plaza, vuelven como un eco que no había muerto del todo. Esa coincidencia fortuita despierta en Chema un torbellino de emociones que intenta ocultar tras una carcajada. David, sin embargo, lo percibe todo. Le da una palmada en el hombro y promete que se verán más tarde. Cuando se va, Chema siente algo extraño. Una mezcla de nostalgia y vértigo, como si la vida le ofreciera una segunda oportunidad para reconciliarse con su pasado. A esa misma hora, Carmen está en su tienda revisando inventario. No imagina que su nombre va a volver a la boca de Chema. Cuando él entra, la luz de la tarde se cuela por el escaparate, y durante unos segundos, ninguno de los dos sabe qué decir. Chema balbucea que ha visto a David, y el solo nombre basta para transportarlos a los días en que eran jóvenes y soñaban con huir del pueblo. Carmen sonríe, pero en sus ojos hay un temblor que delata que los recuerdos también duelen. Sabe que no puede volver atrás, pero esa mención inesperada reabre una herida que creía cerrada. Mientras Chema se va, ella se queda mirando por la ventana, con el corazón latiendo al ritmo de algo que no se atreve a nombrar. En el taller, la alegría dura poco. Tasio entra y descubre a los obreros disfrutando del orujo que Gaspar les ha ofrecido. Su carácter explosivo no tarda en estallar. Reprende al grupo con la voz alta, ordenando que regresen al trabajo. David, sin pensar, se enfrenta a él. Las palabras chocan, las miradas se encienden, y por un momento parece que el enfrentamiento puede ir más allá. Gaspar interviene, recordando que todos están cansados y que la jornada ha sido larga. Tasio lo mira con dureza, pero al final cede. David, aún con el pulso acelerado, se da cuenta de que enfrentarse a un de la reina no ha sido su mejor comienzo en la fábrica. Sin embargo, algo en su mirada firme sugiere que no será un personaje cualquiera.
Mientras eso ocurre en la colonia, en la casa de los Merino la conversación gira en torno a un solo tema: el futuro de Perfumerías de la Reina. Digna, con su serenidad habitual, intenta mantener la calma de sus hijos. Luis, inquieto, comparte la llamada que acaba de recibir de Floral. Una oferta generosa por las patentes de sus perfumes inéditos. La tentación es grande. Con ese dinero podrían asegurar el porvenir de todos. Pero Luis no puede. Aquellas fragancias son parte de su alma. Renunciar a ellas sería como traicionar una parte de sí mismo. Digna lo entiende y, con un gesto cómplice, promete guardar el secreto. Ninguno de los tres imagina las consecuencias que ese silencio traerá. En la planta superior de la casa grande, Julia observa a su madre con creciente preocupación. Begoña sonríe, se muestra tranquila, pero hay un brillo extraño en sus ojos. Finge que el cansancio es solo fruto de las largas jornadas, pero las manchas de sangre que encontró en su ropa aún la atormentan. No quiere preocupar a su hija, ni mucho menos revelar un embarazo que podría alterar el frágil equilibrio familiar. Abajo, Manuela conversa con Luz y Digna sobre el mismo tema. Entre susurros, las dos mujeres le confiesan que Begoña está encinta. La noticia sacude a Manuela como una ráfaga de aire cálido. No puede evitar emocionarse. Piensa en lo que ese bebé significará para la familia, en cómo la vida se abre paso incluso entre las ruinas del dolor. Mientras tanto, en la penumbra del despacho, Gabriel revisa documentos con la precisión de quien mueve piezas en un tablero invisible. La visita a Masina no fue casual. Todo está calculado. Cada conversación, cada gesto de confianza, forma parte de una red que solo él conoce en su totalidad. Cuando Damián entra, Gabriel adopta su tono más diplomático. Le muestra informes, cartas de recomendación, promesas de rentabilidad. Damián lo escucha, pero su mente se mantiene en guardia. ¿Y si todo esto no es más que una maniobra para ocultar algo?, piensa. Y tiene razón. En otro rincón, María observa en silencio. Las palabras de Gabriel fluyen con suavidad, pero su intuición le dice que hay veneno detrás de tanto encanto. Cuando por fin quedan a solas, María se atreve a enfrentarlo. Le pregunta directamente por qué tanto interés en los italianos. Gabriel suspira, finge resignación, y le confiesa la verdad a medias. Masina será solo un intermediario. En realidad, Brossard será el verdadero comprador de las acciones. Nadie debe saberlo, le advierte, con una sonrisa que más parece una amenaza. María siente un escalofrío. Lo que empezó como curiosidad se transforma en miedo. Sabe que ese secreto la coloca en peligro, pero también la empuja a una decisión. No podrá seguir callando si la empresa familiar está en juego. La mirada de Gabriel, fría y calculada, le confirma que ha cruzado una línea de la que no hay retorno. En la cantina, el bullicio regresa. Gaspar sirve orujo para aliviar el cansancio de los obreros. Entre risas y brindis, por un momento parece que la fábrica ha recuperado su alma. Pero esa paz frágil se quiebra cuando Tasio vuelve a aparecer. Su voz retumba como un trueno. Nadie se atreve a contradecirlo, salvo David, que lo encara con la dignidad de quien no soporta las injusticias. La tensión crece. Gaspar intenta calmar los ánimos, pero Tasio, herido en su orgullo, lanza una mirada que promete consecuencias. David, sin embargo, mantiene el tipo. Cuando se marcha, el rumor de su rebeldía ya empieza a circular entre los obreros. Hay algo en ese joven que resuena con la necesidad de cambio que todos sienten, aunque nadie se atreva a decirlo en voz alta. En el hospital, Digna y Marta caminan por el pasillo con pasos lentos. No esperaban milagros, solo querían verlo, hablarle, recordarle que no está solo. Pero entonces sucede, un movimiento apenas perceptible. El dedo de Andrés se alza como una caricia del alma hacia la vida. Digna ahoga un grito. Marta se cubre la boca con las manos. El mundo se detiene. Por un instante, la tristeza de semanas se disuelve. El cuerpo inmóvil que creían perdido responde. Los médicos se apresuran, pero ellas apenas escuchan. En los ojos de Marta hay lágrimas y esperanza. Digna, con la voz temblorosa, susurra, está volviendo. Y en ese gesto pequeño, casi invisible, comienza el renacer de toda una familia. Mientras los pasillos del hospital se llenan de suspiros contenidos, en el otro extremo de la ciudad Gabriel sonríe frente a su reflejo. No por alegría, sino por triunfo. Su jugada está en marcha. Nadie imagina que el mismo día en que Andrés despierta, el destino de la empresa familiar también empieza a temblar bajo sus pies. La noticia sobre el leve movimiento de Andrés corre por la colonia como una corriente eléctrica. Digna no puede contener las lágrimas mientras llama a don Pedro.
En su voz se mezcla el alivio y el temor. El hijo que todos daban por perdido comienza a dar señales de vida. Pero esa chispa, tan pequeña, amenaza con reavivar viejas heridas. En la casa grande, Begoña siente un presentimiento extraño, como si algo en su pecho respondiera a la distancia. Julia la observa en silencio, temiendo preguntar. Madre e hija comparten un silencio espeso, lleno de cosas que ninguna se atreve a decir. La joven intenta sonreír, pero hay una sombra en sus ojos. Begoña sabe que el tiempo de esconder la verdad se agota. Manuela, al enterarse de la noticia, deja escapar un suspiro de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, la colonia parece respirar al unísono. Gaspar, que la acompaña, sonríe con una mezcla de ternura y temor. Ambos intuyen que el regreso de Andrés podría cambiarlo todo, no solo en la familia de la reina, sino también en el equilibrio frágil de la fábrica. Mientras tanto, en su despacho, Gabriel repasa una vez más los informes de Masina. Cada hoja es una pieza en su tablero. No deja nada al azar. Sabe que Damián duda, pero también sabe que el miedo a la ruina puede más que cualquier sospecha. Su mirada se endurece mientras piensa en Brossard, el hombre que le prometió poder a cambio de lealtad. El sonido del teléfono interrumpe sus pensamientos. Es Brossard, llamando desde París. La voz grave y elegante del empresario atraviesa la línea con una calma calculada. Le pregunta si todo sigue su curso. Gabriel responde afirmativamente, asegurando que Damián ya está más cerca de aceptar. Pero en el fondo, siente un nudo. Cada palabra que pronuncia lo ata más a una trampa que también podría devorarlo. María, desde el pasillo, escucha parte de la conversación. No entiende todos los detalles, pero el nombre de Brossard basta para confirmar sus sospechas. Se aparta antes de que Gabriel la descubra, el corazón latiendo con fuerza. En su mente se dibuja una idea. Si él pretende traicionar a la familia, ella no permitirá que lo haga impunemente. Esa noche, el despacho de Damián permanece iluminado. Los papeles de Floral siguen sobre la mesa, intactos, como un recordatorio de una decisión pendiente. Damián observa el retrato de su esposa, Catalina, y piensa en lo que habría hecho ella. Siempre había sido más prudente, más sensible al peligro disfrazado de oportunidad. Se pasa una mano por la frente, exhausto, sintiendo el peso de toda una vida de responsabilidades. Fuera, el viento sopla con fuerza. En el hospital, Marta sigue junto a Andrés. No puede apartar la vista de su mano. Ese pequeño movimiento ha devuelto el color a su rostro. Le acaricia el cabello y le susurra que lo espere, que no se rinda. A su lado, Digna reza en silencio, aferrada al rosario de su madre, como si cada cuenta pudiera anclarlo un poco más a la vida. Cuando los médicos entran, la esperanza se vuelve un silencio respetuoso. Uno de ellos sonríe, discreto, y confirma lo que ellas ya saben. Hay una respuesta neuronal. El cuerpo reacciona. Marta llora abiertamente, sin contenerse. Digna la abraza, y por un momento, ambas se permiten soñar con un futuro que creían perdido. En la colonia, Claudia se sienta frente al espejo. La ruptura con Raúl la ha dejado vacía. Pero cuando escucha las risas lejanas en la cantina, algo dentro de ella se remueve. Baja las escaleras y se une a Manuela y Gaspar. Entre el bullicio de los obreros y el olor a guiso, vuelve a sentir que pertenece a algo. Aunque solo sea por unas horas, el dolor se desvanece. Chema entra poco después, aún con la mente en David y Carmen. Lo saluda con una sonrisa cansada. Manuela lo observa. Percibe en su mirada un conflicto que no necesita palabras. Quizás todos, en ese momento, arrastran su propio pedazo de pasado no resuelto. La colonia, con sus risas y sus secretos, es un refugio y una prisión al mismo tiempo. Mientras tanto, Luis camina de un lado a otro en su taller, pensando en la oferta de Floral. Las cifras son tentadoras, sí, pero algo en su interior le dice que aceptar sería un error. Luz lo encuentra así, sumido en sus pensamientos, y lo abraza por detrás. Él le confiesa que ha rechazado la oferta, pero también le pide que no diga nada a nadie. Ella asiente, sabiendo que ese silencio será más pesado de lo que creen. En la tienda de Carmen, la noche avanza lentamente. Ella revisa el cierre de caja, pero su mente sigue atrapada en las palabras de Chema. He visto a David, solo 4 palabras, y sin embargo, le han revuelto el alma. Se sienta, recordando las tardes de juventud, los paseos junto al río, la promesa de una vida que nunca fue. Afuera, el viento golpea las persianas como si quisiera despertar los fantasmas que guarda. Cerca de allí, Tasio camina solo. La discusión con David le ha dejado mal sabor.
No soporta que nadie cuestione su autoridad, pero algo en la actitud del joven le ha tocado el orgullo. Se detiene frente a la fábrica vacía y observa las luces que parpadean en la distancia. Por primera vez en mucho tiempo, siente que no controla del todo su mundo. En ese mismo instante, María no puede dormir. Da vueltas en la cama, pensando en Gabriel. Recuerda cómo la miró cuando le reveló el plan. Esa sonrisa cínica, tan ajena al hombre que creía conocer, la persigue. Abre un cajón y saca la carta de Enriqueta, la que Gabriel le arrebató tiempo atrás. La lee una vez más, buscando pistas, buscando el valor para enfrentarlo. La madrugada llega con el sonido de un teléfono. Damián recibe una llamada urgente del hospital. Por un momento teme lo peor, pero al otro lado, Marta le dice entre sollozos que Andrés se ha movido. El alivio le atraviesa el pecho. Cuelga y se queda mirando la oscuridad. Volverás, hijo, murmura, con una mezcla de amor y culpa. Gabriel, al enterarse de la noticia poco después, disimula su molestia. La recuperación de Andrés puede poner en riesgo sus planes. Un Andrés despierto significará preguntas, recuerdos, tal vez sospechas. Mientras todos celebran, él siente que el tiempo se le escapa. Debe acelerar el acuerdo con Masina antes de que el hermano menor vuelva a hablar. A la mañana siguiente, la colonia despierta entre rumores. Las campanas de la iglesia repican más alegres que de costumbre. Los obreros comentan la noticia del hospital con una mezcla de sorpresa y fe. Gaspar, desde la cocina, mira a Manuela y dice que a veces la vida sabe elegir sus momentos para devolver la esperanza. Ella sonríe, aunque su mente ya está lejos, imaginando lo que ese despertar traerá consigo. En la casa de los Merino, Digna regresa extenuada pero feliz. Don Pedro la recibe con un abrazo. Luis escucha desde el taller y siente una emoción que no puede explicar. Andrés no es de su sangre, pero en el fondo, todos están unidos por algo más fuerte que los apellidos, la lucha compartida, el trabajo, los miedos comunes. De nuevo en la casa grande, Gabriel se prepara para su visita a Damián. Lleva consigo un dossier con el logotipo de Masina grabado en dorado. Antes de salir, se detiene frente al espejo. Se ajusta el nudo de la corbata y se observa con detenimiento. Por un momento, se pregunta si en algún rincón de sí mismo queda espacio para la duda. Luego sonríe. No, no hay espacio. En el despacho, Damián lo espera con gesto cansado. La conversación es larga, medida, casi diplomática. Gabriel insiste en que el acuerdo con los italianos puede salvar la empresa. Damián, aunque no lo dice, siente que cada palabra del abogado es una cuerda que lo ata a algo oscuro. Finalmente, le promete pensarlo. Y esa promesa, tan simple, basta para que Gabriel sienta la victoria cerca. María, observando desde el pasillo, sabe que no puede permitirlo. Sabe que si Gabriel logra su objetivo, Perfumerías de la Reina dejará de ser lo que fue. Siente que debe actuar, aunque eso signifique ponerse en riesgo. Esa misma tarde, escribe una carta. No sabe aún a quién la entregará, pero sabe que será su seguro contra el silencio. En el hospital, Marta se queda dormida junto a la cama de su hermano. La máquina de oxígeno emite un ritmo constante, casi hipnótico. Digna, antes de marcharse, le acaricia el rostro. Tu madre estaría orgullosa de ti, susurra. En sus palabras hay una ternura que solo nace de las heridas compartidas. La luz del amanecer se cuela por la ventana, marcando el inicio de un nuevo día. Y en algún lugar, lejos de allí, Gabriel firma un documento con el sello de Masina. Su jugada maestra ha comenzado, pero aún no sabe que la vida, esa que él intenta controlar con contratos y cifras, está a punto de mover una pieza que ni él podrá prever: el regreso de Andrés. El amanecer siguiente encuentra a Marta aún junto al lecho de Andrés. No ha dormido apenas, pero la fatiga no puede contra la emoción. Le acaricia la mano, como si ese contacto pudiera guiarlo de vuelta. En su mente repite las palabras que Digna susurró anoche: está volviendo. Cada vez que las recuerda, el miedo retrocede un poco. Fuera, el hospital comienza su rutina. Enfermeras cruzan pasillos, los carros chirrían, la vida continúa. Pero en esa habitación, el tiempo se ha detenido. Andrés no abre los ojos, aunque su respiración parece más firme. Marta se inclina y le cuenta lo que ha ocurrido en la colonia. El caos, los rumores, incluso las discusiones con Gabriel. Lo hace para que sepa que el mundo aún lo espera. Digna regresa más tarde con una taza de café. La observa en silencio. Marta tiene la mirada fija en su hermano y un brillo de esperanza que no recordaba en años. No puedes pasarte la vida aquí, le dice con ternura. Pero Marta niega. No se moverá hasta verlo despertar.
En el fondo, siente que su destino está atado al de Andrés más de lo que quiere admitir. Mientras tanto, en la colonia, el rumor de la recuperación se mezcla con el aire fresco del otoño. Los vecinos comentan la noticia en la cantina. Gaspar, que siempre encuentra consuelo en el trabajo, sirve el desayuno a los obreros con una sonrisa que disimula la preocupación. Intuye que el regreso de Andrés podría alterar los equilibrios dentro de la fábrica y también dentro de los corazones. Manuela lo nota. Entre los dos hay un silencio lleno de complicidad, un entendimiento que no necesita palabras. Cuando él le cuenta que ha visto a David trabajando con los demás, ella sonríe. Parece buena gente. Gaspar asiente, aunque en su mirada hay algo más. Un presentimiento, una certeza silenciosa de que ese joven traerá consigo cambios que nadie imagina. En otro punto del pueblo, María camina nerviosa por la calle empedrada. Cada paso resuena como un eco de sus pensamientos. Sabe demasiado, y eso la condena. El plan de Gabriel con Masina y Brossard la atormenta. Piensa en hablar con Damián, pero teme que no la crea. A veces, el poder de Gabriel parece tan grande que ni la verdad puede con él. Llega a su casa y se encierra. Sobre la mesa, la carta que escribió la noche anterior parece mirarla como un recordatorio de su decisión pendiente. La vuelve a leer, dudando si entregarla. Sabe que si lo hace, se expone. Pero si no, será cómplice del engaño. Tarde o temprano, la verdad sale, murmura. Es su forma de darse valor. Mientras tanto, Gabriel visita la fábrica acompañado de 2 hombres de traje. Los presenta como representantes de Masina. Damián los recibe con cortesía, pero la tensión flota en el aire. Hablan de inversiones, de modernización, de expansión al mercado internacional. Todo suena prometedor, demasiado prometedor. Damián escucha, pero no se deja impresionar fácilmente. Cuando los italianos se marchan, Gabriel se queda a solas con él. La sonrisa de satisfacción en su rostro es apenas perceptible. Ha visto que son serios, dice. Damián asiente, pero no responde. Su silencio es una trinchera. Sabe que no debe mostrarse ni entusiasmado ni hostil. Gabriel interpreta ese silencio como una rendición gradual, pero se equivoca. De regreso a su despacho, Gabriel cierra la puerta y respira aliviado. No sabe que María lo ha seguido discretamente. Desde una esquina del pasillo, lo observa abrir un cajón y sacar un sobresellado con el logotipo de Brossard. Él lo guarda de nuevo con rapidez, sin notar que alguien lo mira. María se marcha antes de ser descubierta, pero ya no tiene dudas, la traición es real. En la casa grande, Begoña intenta mantener la rutina, aunque su mente está en otra parte. Se levanta despacio, evitando que Julia sospeche lo que ocurre. Los mareos y el malestar la delatan. En el espejo, observa su reflejo pálido y se pregunta cuánto tiempo podrá ocultarlo. Piensa en Andrés, en el accidente, en todo lo que se ha roto desde entonces. Su cuerpo le recuerda que la vida sigue, incluso cuando uno no está preparado. Julia entra sin avisar, trae flores del jardín y las coloca en un jarrón. Para alegrar la casa, dice. Begoña sonríe débilmente. Le gustaría decirle la verdad, contarle que será hermana mayor, pero el miedo a su reacción la frena. Por ahora, el silencio le parece la única forma de protegerla. Aunque sabe que ese silencio, tarde o temprano, se volverá contra ella. En la tienda de Carmen, la jornada avanza entre clientes y murmullos. Chema pasa de nuevo, con la excusa de entregar una factura. Ella lo recibe con cordialidad, pero hay algo distinto en su mirada. Cuando él menciona otra vez el nombre de David, Carmen baja la vista. Algunas personas vuelven para cerrar lo que quedó abierto, dice en voz baja. Chema asiente, sin entender del todo si habla de David o de ellos. En la cantina, Gaspar nota que el ambiente ha cambiado. Los obreros trabajan con más energía, como si el despertar de Andrés los hubiera contagiado de fe. Sin embargo, Tasio aparece de nuevo, con la misma rigidez autoritaria de siempre. No soporta ver a la gente relajada. Reprende a uno de los trabajadores por un detalle mínimo. David observa la escena con rabia contenida, y Gaspar, una vez más, se ve obligado a intervenir. Tasio, no es el momento, le dice con calma. Pero el tono de Tasio se endurece. No me digas cómo hacer mi trabajo. El silencio se hace espeso. Los obreros se miran sin atreverse a moverse. Finalmente, Tasio se marcha, dejando tras de sí una sensación de amenaza. Gaspar suspira. Manuela, que ha presenciado la escena, lo mira con preocupación. Ambos saben que la calma no durará. En casa de los Merino, Digna conversa con Luis sobre el regreso de Andrés. La noticia ha encendido una esperanza que creían extinta. Luis,
mientras ajusta una fórmula, confiesa que algo le preocupa: el futuro de la empresa. Si Damián acepta a los italianos, perderemos el control, dice. Digna asiente, compartiendo la misma inquietud. Y si Gabriel está detrás, nada bueno puede salir de eso. Esa misma tarde, María decide actuar. Se presenta en casa de Digna bajo el pretexto de una visita cordial. Después de unos minutos de conversación trivial, le confía lo que ha descubierto. Digna escucha sin interrumpirla, pero en su rostro se dibuja una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Estás segura?, pregunta. María asiente. Brossard está detrás de todo. Las dos mujeres se miran, conscientes de que están entrando en terreno peligroso. En la fábrica, Gabriel recibe una carta. No lleva remitente. La abre y encuentra dentro una sola frase: sé lo de Masina. No podrás ocultarlo por mucho tiempo. Su rostro se tensa, siente cómo la calma se resquebraja. No sabe quién la envió, pero el mensaje es claro: alguien lo ha descubierto. La furia le quema por dentro, aunque la disimula con maestría. Mientras tanto, en el hospital, el movimiento de Andrés se repite. Esta vez es más fuerte. Los médicos lo examinan con atención. Marta aprieta la mano de su hermano, llamándolo por su nombre una y otra vez. De pronto, él murmura algo ininteligible. Ella siente un escalofrío recorrerle el cuerpo. Andrés, ¿me oyes?, pregunta. La respuesta es apenas un suspiro, pero suficiente para hacerla llorar. Digna, al recibir la noticia, corre hacia el hospital. El pasillo parece más largo que nunca. Al entrar, ve a Marta con los ojos rojos y una sonrisa que mezcla alegría y incredulidad. Ha hablado, dice ella. Digna se lleva una mano al pecho. No necesita más explicación. Se acerca, lo mira, y siente que todo el peso de los meses pasados se disuelve en un instante. Mientras tanto, en la colonia, el sol cae lentamente. Gabriel, de pie frente a la ventana de su despacho, observa cómo las sombras se alargan sobre la fábrica. El triunfo que había saboreado la víspera se le escapa entre los dedos. Hay una amenaza invisible, alguien que lo observa desde las sombras. Pero lo peor es la sensación de que Andrés, al despertar, podría convertirse en su mayor obstáculo. Esa noche, mientras todos celebran discretamente la noticia en la cantina, Gabriel permanece solo. Enciende un cigarrillo y mira el humo subir hasta el techo. Nada se interpone en mi camino, murmura, aunque ni él mismo lo cree. Afuera, el viento sopla, llevando consigo el eco de una nueva esperanza que ya no puede controlar. El sol se filtra por la ventana del hospital cuando Andrés abre los ojos del todo. No es un despertar tranquilo, es como si el cuerpo recordara el dolor antes que la mente. Respira con dificultad, parpadea, y el mundo vuelve poco a poco. Marta, sentada junto a él, contiene un grito de alegría. Andrés, estás aquí, susurra, como si temiera romper el hechizo. Digna llama al médico, pero sus ojos no se apartan de su rostro. Andrés intenta hablar, pero su voz es apenas un hilo. Marta le toma la mano con fuerza. No hace falta que diga nada. Ese gesto basta para que todo el sufrimiento de los últimos meses empiece a perder peso. Por fin, el hermano perdido ha regresado. Horas después, cuando los médicos se retiran, Digna sale al pasillo a respirar. El aire del hospital huele a esperanza, pero también a miedo. Sabe que el regreso de Andrés no solo significa alivio, sino también consecuencias. Muchos secretos que creían enterrados volverán a salir a la luz. Mira al cielo y reza, pidiendo que la familia tenga la fuerza para soportarlo. En la colonia, la noticia se propaga como fuego. Gaspar es el primero en enterarse y corre a contárselo a Manuela. Ella lo escucha con una sonrisa que ilumina todo su rostro. En medio de tanto caos, por fin hay algo que devuelve fe a todos. Los obreros celebran en la cantina, levantando los vasos de orujo como si fueran copas de vino. Por Andrés, dice Gaspar, y el coro de voces repite su nombre. Claudia, sentada junto a la barra, observa la alegría con una mezcla de emoción y nostalgia. Recuerda el accidente, los días de silencio, la desesperanza que cubrió el lugar como una sombra. Ahora, al escuchar su nombre entre risas, siente que el dolor empieza a transformarse en algo más soportable. Por primera vez, sonríe sin fingir. Esa misma tarde, María visita el hospital. No entra en la habitación. Se queda frente a la puerta, observando desde lejos. Ver a Andrés vivo le remueve algo que creía dormido. Se lleva una mano al pecho, incapaz de contener las lágrimas. «Te has salvado», murmura. Pero sabe que ese milagro también puede poner en peligro todo lo que Gabriel ha construido. Cuando regresa a la colonia,
encuentra una carta deslizada bajo su puerta. Reconoce la letra al instante. Gabriel. La abre con manos temblorosas. Sé que me escuchaste, y sé lo que piensas hacer. No lo intentes, algunos secretos no deben salir a la luz. La amenaza, escrita con una cortesía helada, le recorre la espalda como un escalofrío. María siente miedo, pero también rabia. Sabe que callar sería traicionarse a sí misma. Se sienta, toma una hoja nueva y empieza a escribir otra carta, esta vez dirigida a Damián. Su mano tiembla, pero no se detiene. Las palabras brotan como una confesión. Le están vendiendo la empresa a Brossard. Gabriel lo oculta. Masina es solo una fachada. En la casa grande, Damián recibe la visita inesperada de Irene. Ella ha venido a despedirse antes de marcharse con José. La conversación, cargada de melancolía, sirve para recordarle al patriarca cuánto ha cambiado todo. Cuando Irene se va, Damián queda solo, mirando la mesa vacía, sintiendo el peso del pasado y la fragilidad de lo que aún tiene entre las manos. Poco después, Gabriel entra con su habitual sonrisa impecable. Buenas noticias, dice, dejando un dossier sobre el escritorio. Los italianos han confirmado su interés. Solo falta su firma. Damián lo mira en silencio. La voz de Irene aún resuena en su cabeza, hablándole de lealtad, de raíces, de confianza. Déjeme pensarlo, responde al fin. Gabriel aprieta la mandíbula. Al salir, el abogado siente que algo se le escapa. La seguridad con la que había caminado hasta ahora empieza a resquebrajarse. La carta anónima, la desconfianza de Damián, el despertar de Andrés, todo se combina para formar un muro invisible que amenaza con derrumbar su plan. Sin embargo, decide no ceder. Si el tablero se complica, moverá las piezas con más audacia. En el hospital, Andrés duerme. Su respiración es más tranquila, y por primera vez, su rostro parece en paz. Marta lo observa, recordando los días en que él era el alma rebelde de la familia. El que siempre decía lo que pensaba, aunque doliera. Piensa en cómo se rompieron las cosas, en cómo la distancia y el orgullo los separaron. Quizás ahora, con este renacer, aún puedan reconciliarse. Digna, al verla así, le toca el hombro. Ve a casa, hija. Necesitas descansar. Marta asiente, aunque sabe que el descanso no llegará. En el fondo, teme el momento en que Andrés despierte del todo y empiece a hacer preguntas. Porque algunas respuestas podrían doler más que cualquier herida física. De regreso en la colonia, Tasio observa la fábrica desde la distancia. Ve las luces encendidas y piensa en todo lo que ha cambiado desde el accidente. Antes, la empresa era sinónimo de orgullo, ahora es un campo de batalla. Su relación con Carmen le da algo de equilibrio, pero también lo hace vulnerable. En el fondo, teme que un error de Gabriel arrastre a todos. Carmen, por su parte, no logra concentrarse. El recuerdo de David la persigue como un eco. Se pregunta por qué ha vuelto y qué busca realmente. Cuando lo ve entrar en la tienda para comprar unas herramientas, siente el corazón acelerarse. Él la saluda con una sonrisa amable, sin rastro de reproche. Ella apenas puede responder. Por un instante, el pasado parece tan cerca que casi duele. Mientras tanto, Gabriel se reúne con Brossard en una videollamada secreta. El rostro del empresario aparece borroso en la pantalla, pero su voz es nítida. No quiero excusas, dice. Si Damián duda, elimine los obstáculos. Gabriel traga saliva. Lo haré, responde, aunque el miedo lo atraviesa. Cuando cuelga, siente que el precio de su ambición ha subido demasiado. Esa noche, María se presenta en casa de Digna con la carta ya escrita. Digna la lee en silencio, sin interrumpirla. Cuando termina, se queda quieta, procesando cada palabra. Esto cambia todo, dice finalmente. Pero necesitamos pruebas. María asiente. Las conseguiré. En ese instante, nace una alianza silenciosa entre dos mujeres que hasta entonces se habían mantenido en orillas distintas. En el hospital, un nuevo movimiento sacude el silencio. Andrés abre los ojos una vez más, esta vez con plena conciencia. Mira alrededor, desorientado. ¿Dónde estoy?, murmura. El médico se apresura, pero Digna lo detiene con un gesto. En casa, hijo, estás en casa. Él intenta recordar, pero los fragmentos de su memoria son confusos, difusos. Solo un nombre se impone en su mente: Begoña. La mención de ese nombre congela el aire. Marta y Digna intercambian una mirada tensa. Ninguna sabe cómo explicarle lo que ha pasado en su ausencia. Digna se inclina y le pide calma. Ya hablaremos de todo. Pero Andrés insiste. ¿Dónde está? Su voz, aunque débil, tiene la fuerza de alguien que busca respuestas urgentes.
En la casa grande, Begoña siente un escalofrío. A veces, el alma percibe antes que la razón. Se lleva una mano al vientre, como si algo en ella hubiera escuchado su nombre. Julia la observa sin comprender. ¿Te pasa algo, mamá? Begoña sonríe para disimular. Nada, solo cansancio. Pero por dentro, el miedo crece. Tarde o temprano, Andrés querrá verla, y no sabe qué pasará cuando eso ocurra. Mientras el día muere, Gabriel sale a caminar por el jardín trasero de la fábrica. Necesita pensar, trazar su siguiente paso. Sabe que María y Damián son piezas difíciles de controlar, y que la recuperación de Andrés puede ponerlo todo en peligro. Si él habla, se acabó, se dice. La frase resuena en su cabeza hasta convertirse en obsesión. De repente, una figura se aproxima entre las sombras. Es Tasio. Necesitamos hablar, dice con tono tenso. Gabriel lo observa, intentando medir su intención. ¿Sobre qué? Tasio se cruza de brazos. Sobre lo que estás haciendo con los italianos. No me fío. El silencio que sigue es como una cuerda a punto de romperse. Gabriel sonríe apenas. Te conviene fiarte. Tasio aprieta los puños, pero se contiene. Lo conoce lo suficiente para saber que ese tono es una advertencia. Cuando se marcha, el aire parece haberse vuelto más frío. Gabriel lo observa alejarse con la serenidad de un depredador. Uno más que vigilar, murmura. Y en ese instante, comprende que su mayor enemigo no es Damián ni María, sino el tiempo. El amanecer siguiente cubre el hospital con una luz suave. Andrés ha dormido apenas, pero sus ojos ya no tienen la opacidad de la confusión. El médico confirma lo que todos deseaban oír. La conciencia regresa poco a poco. Digna sonríe. Marta llora sin poder contenerse. Ha vuelto, susurra, pero en el fondo, ambas saben que ese regreso traerá preguntas que podrían doler más que cualquier cicatriz. Mientras el equipo médico sale, Andrés intenta incorporarse. Los músculos le tiemblan, pero la voluntad es más fuerte. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, pregunta. Digna evita responder. Lo suficiente para que te demos la bienvenida otra vez. Él asiente, confundido, intentando recordar fragmentos sueltos. Un accidente, el ruido, el rostro de Begoña antes del vacío. En su mente, esa imagen reaparece con nitidez dolorosa. Begoña llorando, sus manos manchadas de sangre, su voz quebrada. Un estremecimiento lo recorre. ¿Dónde está?, pregunta de nuevo, con un tono más urgente. Marta intercambia una mirada con Digna, consciente de que no podrán retener la verdad por mucho tiempo. Está bien, responde, eligiendo las palabras con cuidado. Solo necesita descansar. La calma que intenta imponer dura poco. Cuando Digna sale para hablar con el médico, Andrés vuelve a cerrar los ojos. En ese instante, su memoria comienza a reconstruir lo ocurrido antes del accidente. El olor a perfume, los gritos, la promesa de que todo cambiaría. Y en medio de ese caos, la imagen de Gabriel, con su sonrisa calculada, lo atraviesa como un relámpago. A pocos metros de allí, en el pasillo, Marta observa por la ventana del cuarto de su hermano. Siente que el alma se le aprieta. Lo ve luchar con sus recuerdos, con su cuerpo, con su pasado. Sabe que tarde o temprano se enfrentará a Begoña, y ese encuentro podría abrir heridas imposibles de cerrar. Reza en silencio, pero su corazón no encuentra paz. Mientras tanto, Gabriel llega a la fábrica con una calma impostada. Lleva consigo el contrato definitivo con Masina. En su mente, todo sigue bajo control, aunque el miedo empieza a filtrarse por las grietas de su seguridad. Los obreros lo saludan sin entusiasmo. Su presencia impone respeto, pero también desconfianza. Manuela, al verlo, siente un mal presentimiento que no logra explicar. En la cantina, Gaspar nota la tensión. Las risas habituales se han apagado. David trabaja en silencio, evitando cruzar miradas. Desde que se enfrentó a Tasio, todos lo observan con una mezcla de admiración y temor. Él lo percibe, pero no le importa. Tiene el porte de quien no teme las consecuencias de decir la verdad. A la misma hora, María se dirige a la casa grande. Lleva consigo una copia de la carta que entregó a Digna. Está decidida a hablar con Damián. El camino hasta el despacho se le hace eterno. Cuando llega, lo encuentra leyendo en silencio, con el ceño fruncido. Necesito decirle algo, comienza. Él levanta la vista, cansado, pero atento. Las palabras salen entrecortadas. Le cuenta lo que sabe, lo que oyó, lo que sospecha. Damián escucha sin interrumpir, aunque su expresión cambia lentamente de la sorpresa a la indignación. ¿Está segura de lo que dice? María asiente. Completamente. Durante unos segundos, el silencio se impone. Luego,
Damián se levanta y dice con voz grave: entonces, Gabriel me ha mentido. El impacto de esa frase retumba en la habitación como un golpe seco. María siente un peso enorme levantarse de su pecho, pero también el vértigo de haber cruzado una línea. Damián camina de un lado a otro, intentando ordenar sus pensamientos. Si esto es cierto, lo pagaré caro, murmura. Luego la mira y añade: gracias por decírmelo. Pero a partir de ahora, tenga cuidado. Poco después, Gabriel entra sin anunciarse. Su sonrisa habitual parece un reflejo de sí misma. ¿Interrumpo algo?, pregunta, fingiendo cortesía. Damián, que aún sostiene la carta en la mano, lo observa con una frialdad nueva. Al contrario, justo estaba pensando en usted. Gabriel se queda quieto, percibe algo distinto en el tono del patriarca, pero decide fingir calma. La conversación se convierte en un duelo silencioso. Damián pregunta detalles, nombres, fechas. Gabriel responde con medias verdades, evitando las miradas directas. María, sentada en el rincón, siente que el aire se corta con cada frase. Finalmente, Damián cierra la carpeta y dice: creo que no firmaremos con Masina todavía. Gabriel aprieta la mandíbula, pero asiente. Como usted diga. Cuando sale del despacho, su respiración se acelera. Todo lo que había construido comienza a tambalearse. La carta anónima, las sospechas, el despertar de Andrés, ahora la desconfianza de Damián. La red que tejió con tanto cuidado se enreda sobre sí misma. En el pasillo, María lo observa alejarse. Sabe que acaba de ganar una batalla, pero también que la guerra apenas empieza. En el hospital, Andrés comienza a reconocer rostros. Marta le muestra fotos para estimular su memoria. Él las observa una a una. Jesús, su hermano, la fábrica, la casa grande. Cuando llega a una imagen de Begoña, su respiración cambia. La observa durante largo rato, como si buscara una explicación dentro de esos ojos. Ella me quería, dice al fin, y su voz se quiebra. Marta le acaricia el cabello, conteniendo las lágrimas. Sí, te quería, pero en su interior sabe que esa verdad es solo una parte del rompecabezas. Digna entra en ese momento, trayendo flores. Al ver el rostro de Andrés, comprende que algo ha despertado en su interior. Ya no es solo el cuerpo el que vuelve, también lo hace la memoria, y con ella, el peligro. En la colonia, Carmen y Chema cruzan miradas en silencio. La tensión entre ambos se hace cada vez más evidente. Ella intenta concentrarse en su trabajo, pero no puede. A veces pienso que nada cambia, solo damos vueltas en círculo, le dice. Chema sonríe, con un brillo melancólico. Quizás eso es lo que nos mantiene vivos. La frase queda flotando, cargada de significados ocultos. Gaspar llega poco después con David, quien ayuda a descargar cajas. Entre los tres se respira una calma breve, como si la normalidad fuera posible por un instante. Sin embargo, Manuela, desde la puerta, siente un presentimiento. Observa cómo Tasio cruza la calle hacia la fábrica, con el rostro tenso. Sabe que algo está a punto de estallar. Y estalla. Tasio irrumpe en el despacho de Gabriel sin llamar. ¿Qué demonios estás tramando?, grita. Gabriel lo mira, impasible. Cuida tu tono. He hablado con los obreros, con María, y todos piensan lo mismo. Estás vendiendo la empresa. Gabriel se levanta despacio. ¿Y si fuera así, qué? La tensión alcanza un punto insoportable. Tasio da un paso atrás, comprendiendo que el hombre frente a él ya no tiene límites. Poco después, Gabriel lo despide con un gesto seco. No vuelvas a desafiarme delante de nadie. Tasio sale, furioso. En la puerta se cruza con María, que lo mira con preocupación. Ten cuidado, le dice. Pero él no responde. Sabe que su silencio es la única forma de no empeorar las cosas. Esa noche, Damián llama a don Pedro. Le confía sus sospechas y le pide prudencia. Si lo que imagino es cierto, habrá consecuencias graves. Don Pedro asiente, comprendiendo que la tormenta está cerca. Mientras tanto, en el hospital, Andrés pide papel y lápiz. Quiere escribir, ordenar sus recuerdos. Cuando empieza, la primera palabra que traza es un nombre: Begoña. Esa simple palabra lo conmueve. La tinta tiembla sobre el papel. Recuerda su voz, su olor, su risa. Y también el dolor de saberla lejos, quizás para siempre. Marta entra y lo observa escribir. ¿Qué haces?, pregunta. Intento recordar lo que perdí, responde él, sin levantar la vista. En su tono hay una mezcla de ternura y melancolía que rompe el corazón. Al caer la noche, Begoña sale al jardín con una manta sobre los hombros. Julia ya duerme, mira al cielo, recordando los días en que Andrés la hacía reír con solo mirarla.
Siente que algo en su interior se remueve, una conexión invisible que la llama. No sabe qué, en ese mismo momento, él escribe su nombre. Dos almas separadas, latiendo en el mismo silencio. Y mientras el mundo parece detenerse, Gabriel se sienta en su despacho, con el contrato arrugado entre las manos. Su mirada es la de un hombre que se sabe acorralado pero aún no vencido. Nadie me va a quitar lo que es mío, murmura. Afuera, el viento sopla, como si quisiera apagar esa ambición que amenaza con devorar a todos. La mañana siguiente despierta con un aire distinto, como si algo en la colonia hubiera cambiado durante la noche. Las campanas de la iglesia suenan lentas, solemnes. Los rumores se propagan con la velocidad del miedo. Alguien asegura haber visto a Damián reunirse a puerta cerrada con don Pedro y María. En la fábrica, los obreros susurran, intuyen que la calma se ha roto para siempre. Gabriel llega más temprano de lo habitual. Su rostro parece tranquilo, pero sus ojos delatan el insomnio. La rabia y la ansiedad se le mezclan, creando una máscara de serenidad que apenas logra sostener. Sabe que Damián sospecha, que María lo ha traicionado, que Tasio podría abrir la boca en cualquier momento. Controlar es sobrevivir, se repite, como un mantra que le impide derrumbarse. En el despacho, Damián lo espera con gesto firme. No hay espacio para las cortesías. He leído sus documentos, Gabriel. Hay cosas que no cuadran. El abogado sonríe con esa calma envenenada que lo caracteriza. Las cifras nunca mienten, don Damián. Pero los hombres sí, responde el patriarca sin alzar la voz. Por primera vez, el equilibrio de poder parece inclinarse hacia el lado correcto. La conversación se vuelve tensa, casi sofocante. Damián le pregunta directamente si conoce a Brossard. Gabriel intenta negarlo, pero la sombra de la verdad lo delata. Solo como inversor externo, improvisa. Damián se levanta, rodeando la mesa con paso lento. Curioso que ese inversor tenga intereses en las mismas empresas que usted asesoraba hace años. El silencio posterior pesa más que cualquier acusación. María observa la escena desde el pasillo. No escucha todas las palabras, pero el tono basta para entender que Damián ya no se deja manipular. Cuando Gabriel sale, lo hace con el rostro contraído y las manos temblorosas. La máscara se ha resquebrajado. María apenas lo mira. Él, al pasar junto a ella, susurra. Se ha equivocado de enemigo. Su voz suena más fría que nunca. En el hospital, Andrés continúa recuperando fuerza. Los médicos lo felicitan, pero él apenas los escucha. Su mente viaja a otro lugar, a la última conversación con Begoña antes del accidente. Recuerda su miedo, su deseo de huir de todo, la promesa de empezar una vida nueva lejos de la colonia. Ahora, ese sueño parece tan frágil como el cristal. La perdí, murmura. Marta, que lo escucha desde la puerta, entra despacio. No la has perdido, dice con voz suave. Solo se escondió para sobrevivir. Andrés la mira, sin entender del todo. ¿Qué me estás ocultando? Ella vacila. No puede decirle la verdad sobre el embarazo, ni sobre el estado de Begoña. Te lo contaré cuando estés más fuerte. Pero él no se conforma. Sabe que hay algo que todos callan. En la casa grande, Begoña intenta distraerse con Julia, pero su cuerpo no le da tregua. Los mareos vuelven, más intensos. Luz la visita para llevarle unas infusiones. Debes cuidarte, sobre todo ahora, le dice, sin revelar que ya sabe del embarazo. Begoña agradece con una sonrisa débil, pero en su interior el miedo crece. Andrés ha despertado, y tarde o temprano sabrá la verdad. Mientras tanto, en la colonia, Tasio camina con paso firme hacia la cantina. Gaspar lo detiene, preocupado. No te metas más en líos, le advierte. Pero él no escucha. Si Gabriel sigue así, destruirá todo lo que construimos. Su voz suena rota, cargada de impotencia. Manuela, que escucha desde lejos, comprende que el enfrentamiento está a punto de estallar de nuevo. Gabriel, por su parte, se encierra en su despacho y revisa sus contactos. Llama a un número extranjero. Necesito acelerar el proceso. No puedo esperar más. Del otro lado, una voz responde con calma. El dinero llegará, pero usted debe garantizar que nadie hable. Gabriel aprieta el teléfono con fuerza. Nadie hablará, dice, aunque sabe que no podrá controlar todas las bocas. Esa misma tarde, María recibe una visita inesperada. Es un mensajero con un sobre sin remitente. Dentro, una nota. Si sigues, terminarás como Enriqueta. El papel huele a tabaco y perfume caro, un sello inconfundible. María siente que el miedo le corta la respiración. Sabe que Gabriel está detrás, pero en vez de rendirse, la amenaza la fortalece. No me callarás, murmura, con los ojos brillando de rabia.
En el hospital, Andrés logra ponerse de pie por primera vez. Digna lo sostiene, emocionada. Cada paso es un triunfo y un recordatorio de que la vida, pese a todo, insiste en abrirse paso. Quiero verla, dice él. Digna intenta disuadirlo, pero su mirada no deja lugar a dudas. Necesito hablar con Begoña. La firmeza de su voz revela que no aceptará más excusas. Esa noche, Gabriel se presenta sin aviso en casa de Damián. He venido a disculparme por los malentendidos, dice, con un tono tan falso que suena ofensivo. Damián lo escucha, sin interrumpir. No necesito disculpas, necesito hechos. Gabriel sonríe con frialdad. Entonces mañana los tendrá. Se marcha antes de que el patriarca pueda responder. Damián lo observa alejarse, sintiendo un mal presagio. A la mañana siguiente, algo sacude la colonia. Los trabajadores descubren que una parte de la contabilidad de la fábrica ha desaparecido. Las cajas de documentos del archivo están vacías. Nadie sabe quién lo hizo, pero todos sospechan de Gabriel. Damián convoca una reunión urgente. María llega también, decidida a enfrentarlo públicamente. En la sala, el ambiente es denso. Gabriel se defiende con su elocuencia habitual. Si hay algo perdido, será un error administrativo. Pero Damián, por primera vez, no le permite escapar. Basta de excusas. Esta empresa no se vende, ni a Masina ni a Brossard. Los rostros alrededor se tensan. Gabriel, acorralado, aprieta los labios. Entonces todos caeremos juntos, dice antes de marcharse. En el hospital, Andrés recibe la visita de Marta con una sonrisa. Hoy te ves mejor, dice ella. Él asiente, pero su mirada está lejos. He soñado con Begoña. La veía llorar. Marta le toma la mano, pero no encuentra palabras. Sabe que el destino está volviendo a unirlos, y teme que ese lazo reabra heridas imposibles de cerrar. Mientras tanto, María regresa a su casa. La puerta está entreabierta. Entra con precaución, llamando por costumbre. Todo parece en orden, hasta que nota el cajón del escritorio abierto. Falta la copia de la carta dirigida a Damián. El miedo la atraviesa. Ya ha estado aquí, murmura. Afuera, un coche negro arranca lentamente, perdiéndose entre las sombras. Esa noche, en la fábrica vacía, Gabriel se sienta en su escritorio. Frente a él, el contrato con Masina parcialmente destruido. Lo observa con una mezcla de furia y desesperación. Todo lo hice por ellos, murmura, como si intentara convencerse. Pero la verdad es otra. Lo hizo por sí mismo, por el deseo inagotable de poder. Y ahora, ese poder lo devora. En la colonia, las luces se apagan una a una. Solo la ventana del hospital permanece encendida. Andrés, despierto, observa la oscuridad a través del cristal. Voy a volver, susurra, con la voz aún débil pero llena de determinación. Digna, medio dormida, lo escucha y sonríe. No sabe que esas palabras marcarán el inicio de una tormenta que cambiará el destino de todos. El amanecer trae un silencio distinto. En el hospital, la luz entra con suavidad y dibuja en el rostro de Andrés un reflejo de vida nueva. Marta lo observa con ternura y miedo al mismo tiempo. Hoy te darán el alta, le dice. Él asiente, con una mezcla de ansiedad y determinación. Quiero volver a casa, necesito ver a todos, y hablar con Gabriel. Digna intenta disuadirlo. No estás listo, hijo. Pero Andrés ya no puede esperar. Siente que la verdad lo llama con la fuerza de lo inevitable. Ha soñado con la fábrica, con el perfume, con las discusiones que precedieron su accidente. Y, sobre todo, ha soñado con una voz. La de Gabriel, fría, distante, ordenando algo que aún no logra entender del todo. Mientras tanto, en la colonia, la tensión se palpa en cada rincón. Los obreros murmuran, los rumores se multiplican. Dicen que Gabriel ha desaparecido desde la noche anterior, que nadie lo ha visto salir de su despacho. Gaspar, inquieto, recorre el pasillo buscando señales. Manuela lo sigue, presintiendo que algo grave está por ocurrir. La fábrica huele a miedo. En la casa grande, Damián recibe un sobre sellado con el logotipo de Masina. Dentro hay una copia del contrato que Gabriel intentó destruir. Al pie del documento, una nota escrita a mano. Para que la verdad no muera contigo. No hay firma. Damián comprende al instante que alguien, quizás María, se ha jugado la vida para hacerlo llegar. Poco después, llega la noticia que nadie esperaba. Andrés ha sido dado de alta. Digna lo acompaña hasta la salida del hospital, con el corazón apretado. Prométeme que no te vas a forzar. Él sonríe con dulzura. Prometo no callarme. Su voz suena serena, pero en sus ojos hay un fuego que no había antes. Ha vuelto no solo a la vida, sino también a la guerra. En la fábrica,
El sonido de sus pasos sobre el suelo resuena como un eco antiguo. Los trabajadores se detienen, sorprendidos. Nadie pensaba verlo así, tan erguido, tan consciente. Gaspar es el primero en aplaudir. Manuela se le une, y pronto toda la sala vibra con un aplauso emocionado. Andrés agradece con una sonrisa humilde. Gracias, por no olvidarme. Tasio, desde el fondo, observa la escena con el orgullo contenido de quien ve renacer una esperanza. Pero sabe que la alegría durará poco. Gabriel no tardará en reaccionar. En ese momento, una figura aparece en el umbral del despacho. Es él, impecable como siempre, aunque con la mirada agotada de quien ha pasado la noche planeando su defensa. El silencio cae como una losa. Gabriel y Andrés se miran. No hacen falta palabras para entender que aquel encuentro marcará un antes y un después. «Te ves mejor», dice el abogado con una sonrisa tensa. «Gracias a los que no me querían muerto», responde Andrés con calma. Las miradas que se cruzan contienen todo lo que no se dijo durante meses. Damián entra poco después, interrumpiendo la tensión. «Ya basta de juegos», extiende el contrato frente a Gabriel. «Lo encontré en tu despacho». La máscara del abogado se rompe al instante. No entiende. Yo lo hacía por salvar la empresa. ¿Vendiendo a los italianos? ¿Traicionando a tu propia familia? La voz de Damián retumba. Todos enmudecen. Gabriel retrocede, buscando palabras que ya no sirven. María llega en ese momento, pálida pero decidida. Deje de mentir, Gabriel. Ya nadie le cree. El abogado la mira con una mezcla de desprecio y pánico. Usted no sabe con quién se mete. Lo sé perfectamente, responde ella, sin apartar la vista. En su valentía hay una serenidad que desarma incluso al más cruel de los hombres. Gabriel da un paso atrás. El peso de sus propias acciones lo aplasta. Todo lo que tengo, lo hice por ustedes. Sin mí, esta fábrica se hundirá. Damián lo observa, con una tristeza profunda. Prefiero hundirme con honor que seguir viviendo con tu mentira. Las palabras lo atraviesan como un cuchillo. Por primera vez, Gabriel parece pequeño, casi humano. Mientras tanto, en la colonia, los murmullos se transforman en certidumbre. Los obreros comprenden que algo grande está ocurriendo en la oficina principal. Gaspar y Manuela se miran con preocupación. David se acerca. ¿Crees que lo despedirán? Gaspar suspira. Algunos hombres se despiden solos cuando se quedan sin alma. En la oficina, el enfrentamiento alcanza su punto máximo. Gabriel, acorralado, intenta justificarse, pero Damián ya no lo escucha. He perdido demasiados años creyendo en la lealtad de quien solo buscaba poder. Andrés, en silencio, lo observa. De repente, da un paso adelante y dice con voz serena: «Lo recuerdo todo». Esa frase lo cambia todo. Gabriel se congela. «¿Qué recuerdas?», pregunta. «El accidente, las discusiones, y tu voz diciéndole a alguien que me sacara del medio». El silencio posterior es insoportable. María palidece. Digna se cubre la boca. Damián cierra los ojos, comprendiendo al fin la magnitud de la traición. Gabriel intenta negar, pero su mirada lo delata. Andrés se acerca, tan cerca que puede oír su respiración. Intentaste destruirme, pero olvidaste algo. No se puede matar lo que aún no ha terminado su historia. Gabriel retrocede, vencido. En sus ojos brilla una mezcla de ira y miedo. Te equivocas, nadie gana en esta familia. Luego sale, empujando la puerta con violencia. Nadie lo sigue, nadie lo detiene. Horas después, Damián reúne a todos en la sala grande. El aire huele a incienso y a calma recién descubierta. Gabriel ha sido apartado de la empresa. A partir de hoy, Perfumerías de la Reina vuelve a pertenecer a quienes la levantaron con sus manos. Los aplausos estallan, pero hay lágrimas también. La familia, herida pero viva, empieza a reconstruirse. María se acerca a Andrés después de la reunión. «Lo lograste», le dice. Él niega con suavidad. «Solo recuperé lo que nunca debí perder, la verdad». Sus miradas se cruzan con un respeto nuevo. Han pasado de ser aliados por necesidad a cómplices en la reconstrucción de algo más grande que ellos mismos. Mientras tanto, en la casa grande, Begoña recibe una visita inesperada. Es Digna, trae flores y una sonrisa cansada. Él despertó, le dice, sin rodeos. Begoña se lleva las manos al rostro. Las lágrimas caen sin resistencia. ¿Lo sabe todo? Aún no, pero te buscará. La voz de Digna suena más tierna que nunca. Y cuando lo haga, decide si quieres huir o quedarte. Esa noche, Andrés regresa al jardín de la colonia. El aire huele a tierra mojada, a comienzos nuevos. Mira las luces de la casa grande a lo lejos. Sabe que detrás de esas paredes está Begoña, el amor que lo sostuvo incluso cuando todo parecía perdido. Cierra los ojos y susurra su nombre,
como si el viento pudiera llevarlo hasta ella. En la fábrica, los obreros encienden velas en honor a la familia. Gaspar levanta la última copa. Por Andrés, por Damián, por la verdad.